Las opiniones, comentarios y manifestaciones expresadas por el invitado durante este programa son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan en ningún caso la posición institucional, ni generan responsabilidad alguna para los presentadores, productores, ni para el canal o sus directivos. El octavo mandamiento llega gracias a Datasys, una producción de Central Noticias. Uno a veces en pantalla ve cosas que lo sorprenden. Yo no tengo camisas de esas. ¿Usted no tiene camisas de Central? No. Ah, es que es solo para VIP. Sí, y la talla creo que no me quedaría grande, pero sí, no tengo. No lo creo. Eso quisiera. Eso quisiera Coqui, el eterno tema de si es más delgado que yo. Es eterno ese tema, es no cierto. entiendo yo. ¿Te parece si vamos al dato de Coqui? Vamos al dato Coqui. Para empezar a dar contexto. Sí. Además, okay. Día de las Santas Madres. Así es. Felicidades a todas las señoras que nos ven. Todas las señoras, a mi amada madre, que es impresionante la calidad de mujer. Uno dice todo eso, todas las madres, pues la mía es la mejor. Sí, eso es lo que uno cree siempre. Y todos vamos a decir lo mismo, pero eso es lo bonito de tener mamás. Así, y hay que quererlas, cuidarlas y sobre todo cuando están vivas. ¿Sabe qué mejor que todo eso? Escucharlas. Sí, ¿verdad? ¿Cómo le jalan a uno el aire? No, y cómo saben. Sí. De verdad, cómo saben. Pero sí, saludo a todas las mamás. Dato Coqui. Con la claridad que entiende los hechos que ocurren en la Asamblea, pretende gobernar este país y estamos realmente ante una opción muy pobre. Que bien que mal, quiero decir y aprovechar y felicitar al gobierno que ya está entendiendo, bueno, parece que existen las desconvocatorias, no hay nada perdido, 3 años ha tomado, pero parece que vamos aprendiendo y eso hay que celebrarlo. Ya hizo toda la fracción, señor presidente, nos llamó mentirosos en varias ocasiones a los 6. Quisiera hacer constar, ahí está reclamando fuera de micrófono, tome la palabra en el micrófono y reclama a doña Pilar, aunque le anuncio que usted no es jefa del presidente de esta asamblea ni de ninguno de nosotros, así que está en igualdad de condiciones para reclamar lo que quiera, pero no crea que necesita esperar obediencia de parte de nadie, ni siquiera de esa mesa del directorio. PLN y PUSC, ese es el proyecto estrella del oficialismo, ese es el proyecto estrella de Pilar Cisneros, un proyecto de liberación y de la unidad. Señor presidente, viera que no puedo, algo está pasando del otro lado, están peleando y así no puedo concentrarme. Ni siquiera se escucha lo que estoy diciendo. Entonces, el proyecto estrella del oficialismo es un proyecto del PUSC y del PLN que ha dado vueltas 20 años. ¿Para qué quiere el oficialismo 40 diputados? Pues para eso, para traer la agenda añeja del bipartidismo y hacer la ley de la República. Para vender el Banco de Costa Rica, qué novedad, como si no se le hubiera ocurrido a Liberación y a la Unidad hace no sé cuántos años. Para privatizar el mercado eléctrico, otro sueño del bipartidismo. Para eso quieren 40 diputados costarricenses. Para hacer realidad la agenda de la liberación y de la unidad de hace 20 años. Lo que sucede es que nos llegó el bipartidismo de Wish, ¿va? El bipartidismo marca azul y ese es el oficialismo, de ahí que quedó. De ahí ni modo, vinieron a reciclar toda la agenda neoliberal y ahora se visten de novedad. Pero es la misma carambada añeja de las últimas décadas. Yo creo que doña Sofía, que es economista, según entiendo, quisiera yo preguntarle los estados de las instituciones que acaba de nombrar, si son eficientes, si sacamos más vendiéndolas, si ganamos más el dinero que recibimos poniéndolo en la bolsa. Y no estoy diciendo con esto que no tenga la razón, o sí, estoy diciendo con esto que hay que evaluar las cosas objetivamente. Y hay instituciones de las 300, yo creo que somos el país con más instituciones en el mundo, 300 y pico, 335, que ya hay que tener la capacidad como costarricense de entender que algunas ya jugaron, ya algunas no sirven, ya algunas no tienen un sentido porque el mundo, doña Sofía, sí, el mundo cambió, ¿verdad? Y ya no hacen clic, ¿verdad? Entonces, muy sensatamente, deberíamos evaluar cuáles instituciones o bancos inclusive deberían ir jalando a empresa privada o
cerrarlas porque nada más es un gasto. Pero como no entienden que la empresa privada y los impuestos pagan todo este funcionamiento de Estado gordo y lento y torpe como el que tenemos, o ella está feliz de ir a la caja y a la MUNI a sacar una patente, me imagino que nunca ha ido, para que duramos N cantidad de tiempo haciendo cualquier trámite en Costa Rica. Entonces yo creo que para hablar que fundamente, mire, es que el estudio tal dice que mejor no vender el banco tal porque nos produce tanto y en 20 años si lo vendiéramos no ganamos tanto en intereses, entonces mejor no lo guardamos. Cuando ella opine así, y yo veo a otros diputados opinando así, uno dice, mira, tiene un fundamento, hay un interés detrás de eso. Y es que yo tengo preguntas más de fondo también, porque si no a la apertura del mercado eléctrico, entonces ¿cuál es la propuesta? O sea, Costa Rica hoy produce más del 90% de su energía renovable, fuentes renovables, pero está llegando un momento en donde cada vez más tenemos problemas serios por la sequía, sin contar que la mayoría es hidroeléctrica, y entonces el planteamiento es, ¿hace cuánto Costa Rica está discutiendo la apertura del mercado eléctrico? Desde que estaba don Miguel Ángel o antes de don Miguel Ángel. Entonces, es lo mismo que pasa con jornadas 4.3. Tenemos básicamente 2 décadas de discusión sin avance, sin absolutamente nada, y entonces la competitividad nos sigue pasando una factura muy alta. Estamos mal en la generación eléctrica, el tema de traer industrias que son intensivas, por ejemplo, Jorge, en electricidad, hay que decirlo así, en agua también. Es decir, tenemos un país rezagado en infraestructura, en electricidad, en generación de nuevas fuentes, incluso ¿sabe qué es el problema de las personas de esas tendencias? Que les da miedo competir, porque se tienen que evaluar, se tienen que esforzar. Su estatus normal de desempeño no puede ser el mismo, porque hay otras que los van a calificar. Como en el Estado no se califica por desempeño, guste a quien le guste, es la verdad, porque si no se tendría que despedir un montón de gente. Somos el mejor país en estadísticas y ningún cambio generamos. Entonces, en todos los gobiernos, incluyendo a este, aunque me tiren en redes, ningún cambio generamos. Pero ¿a qué veces que ningún cambio generamos? Tenemos estados de justicia, donde dice que hay un problema enorme de gobernanza. Tenemos Estado de la Nación que nos dice cómo están cada instituciones, y seguimos con lo mismo. Sí, pero la apertura del mercado eléctrico es una responsabilidad exclusiva del Congreso. O sea, es una decisión legislativa. A ver, lo que yo quiero tratar de decir es que todo esto que nosotros estamos haciendo está bien, tal vez doña Sofía Guillén tiene razón, pero que lo justifique. ¿Por qué no? ¿Cuánto dinero produce aquí a 20 años el banco, por poner un ejemplo, versus venderlo? ¿Cuántos intereses nos genera? Entonces, ahí es donde son conversaciones muy interesantes en la Asamblea, que a una parte de la población le gustan, pero nosotros tenemos que extender nuestro conocimiento y cuestionarnos. ¿Es viable? ¿Deja más dinero no venderlo? ¿Deja más dinero retenerlo? ¿Cuánto nos deja al año? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Cuántos de esos empleados trabajan bien? Es que es un análisis muy simple, Douglas. Al final de cuentas llegan y tiran las palabras al viento sin fundamentar al final nada. Sí, yo lo que digo es que esas discusiones eternas nos quitan mucho tiempo, y cuando todo el mundo tenía apagones, usted recordará el año pasado, ¿verdad? Que se nos fue la luz, ¿cuántas veces? A cada rato se nos iba la luz y todo el mundo pegaba el grito al cielo: ¿cómo es posible que el país que produce tanta energía eléctrica por fuentes renovables esté sin luz? Bueno, entonces no peguen gritos en la Asamblea y más bien resuelvan el tema. Si no es apertura del mercado eléctrico, ¿cuál es la solución? Darle más plata al ICE, más infraestructura. ¿Cuál es la solución? Porque es que no plantean nada. Es que gritan, pero el call to action, la acción concreta, no se ve. Al final de cuentas, el Estado viene a servir a la población y a servir en un Estado para darnos oportunidades de poder desarrollarnos y crecer como individuos con nuestras capacidades, no que nos regalen nada, ¿verdad? Porque de eso tampoco se trata de un Estado, con nuestro esfuerzo ganarnos las cosas. Y el Estado viene a eso. Si vienen y compiten y nos dan mejores servicios otras empresas que sean privadas, ¿cuál es el miedo? Es el miedo de romper ese status quo de muchos empleados, que hay excelentes públicos, pero hay otros que están sentados en la galleta sin hacer nada porque saben que nadie los puede quitar de ahí. Sí, el mercado de celulares, ¿verdad? El mercado de telecomunicaciones se abrió. El mercado de seguros, competencia. Y hoy el INSE es la aseguradora más grande de Centroamérica. El ICE sigue teniendo una posesión. ¿De dólares? No sé cuántos son. Era una locura, una locura. No, estaría inventando el número, pero
Pero bien que el INSS nos pegó también una salvada con pandemia, ¿verdad? Porque mucha de la plata del bono proteger salió de las ganancias del INSS. Tenemos la caja. Una empresa pública eficiente. Que el PIB es más grande que todo el dinero, solo el presupuesto de la caja es más grande que el PIB de Nicaragua. ¿Y qué pasó? Hay otros hospitales. Pasó algo, pero bueno, que sigan viviendo esa utopía. Bueno, ahora sí. Datoco. Ahora sí, Datoco, que es que se equivocó Luz Helena. Ahora que estábamos hablando de eso, te voy a lanzar cosas. País más próspero de América Latina en los años 50. Un PIB per cápita mayor al de Italia, mayor al de España y Japón, y casi igual que el Italia. Contaba con una alta tasa de alfabetización. En los 50, casi el 80% de su población era alfabetizada. Eso es una cifra Caribe. absurda. Está hablando más o menos, de la zona caribeña. Perla Caribe, Okay. sí. Cuba. Pionero en la televisión y aviación en Latinoamérica. Cuando digo Sí. pionero, Sí, ¿verdad? sí, sí. Buenas escuelas. Y era donde iba Frank Sinatra y los grandes artistas de la época. Cuba. Sí. ¿Verdad? Sí. Y eso se lo digo a todos los jóvenes para que cuando les lleguen a hablar sexy al oído, de que vean lo que puede hacer una mala administración ideológica en un Conste país. que para nosotros es bien ajeno, ¿verdad? También, porque, digo, yo no me voy a poner a hablar aquí de ideologías. Lo que quiero ver es realmente cuál es el resultado desde el establecimiento del socialismo en Cuba. Cuál es el resultado hoy, concreto, con datos. Y creo que es más que evidente lo que viven los cubanos hoy. Y no hay una persona que se pueda poner, ¿verdad?, tapar los ojos, porque la realidad es la realidad. Sí, y el dato es el dato, ¿verdad? Sí hay personas que tapan la realidad y por eso Cuba sigue como sigue. Pero por eso también es importante que este programa pueda llevar un poco de luz y de nuevo, datos concretos, que es lo que más importa en esta conversación. Amén, si uno está de acuerdo o no con una ideología, creo que trasciende más que eso, ¿no? Porque los derechos humanos están por encima de una ideología y la dignidad del ser humano está por encima de cualquier ideología. Presentamos a nuestro invitado. Gran invitado y un querido amigo. Buenas noches, don Orlando. Muchas gracias. Espérese, hay una presentación formal. Bueno, tenemos la cortina ahí. Bueno, don Orlando, bienvenido. Ya lo vamos a presentar como Dios manda. Vamos a presentarlo bien. Ahora sí, don Orlando Gutiérrez Boronat, así se pronuncia, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano. Gracias por acompañarnos, don Orlando. Es un placer estar aquí, es un privilegio estar aquí con ustedes. Hola, don Orlando. Ahora en off le preguntaba yo a don Orlando. Don Orlando, hágase una pequeña presentación para darle contexto a la gente, cuándo se vino a Cuba, a qué edad, cuál es su función como cubano-americano en este momento y cuál es su lucha, para dar un poco de contexto a la gente y poder entrar a la conversación. Bueno, vengo de familias que llevan siglos viviendo en Cuba. La isla es parte de nuestro corazón como individuo, como familia. Mis padres eran profesionales cubanos. Mi padre era ingeniero eléctrico, mi madre era maestra, que soñaron con que la revolución de 1959 iba a fortalecer la democracia en Cuba, iba a instaurar el Estado de Derecho, de libertades, iba a terminar con el periodo de excepción del gobierno del general Batista. Iba a ser algo así como la revolución costarricense que consolidó la democracia en Costa Rica. Lamentablemente descubrieron en muy poco tiempo de que lo que había llegado al poder, después de una lucha por derribar una dictadura, habían implantado una dictadura peor. Un régimen que primero prometió elecciones en 18 meses, todavía estamos esperando, han pasado 66 años. Un régimen que llegó a un país con las estadísticas que usted mencionaba, que son impresionantes. Además de lo que ustedes dijeron, Cuba tenía las principales reservas de oro de América Latina. Cuba era un país que estaba entre los principales países de América Latina generando electricidad, exportaba electricidad. Era un país en el cual se alimentaba a sí mismo y exportaba exitosamente alimentos, que en el mundo del desarrollo, el que un país se puede desarrollar, es algo impresionante. Y todo ese aparato productivo, todo ese aparato que se había logrado después de siglos de trabajo y sobre todo con leyes muy agudas, muy inteligentes que hizo la República, se fue desbaratando en base a un proyecto colectivista que nada tiene que ver con la identidad nacional cubana. Y mis padres y abuelos decidieron que no querían que su hijo se criara en un país esclavo, en un país que habían convertido en una granja colectiva administrada por rusos
y por los sirvientes de los rusos. Entonces mis padres tomaron el difícil camino de salir del país. Era muy difícil cuando aquello. Les tomó 5 años recibir el permiso de salida. Salimos para España, de España a Nicaragua, de Nicaragua fuimos para Estados Unidos. Y me crié en Estados Unidos, le tengo mucho amor a Estados Unidos, le estoy muy agradecido. Soy cubano-americano, como ustedes decían, pero me crié en el espacio espiritual de la nación cubana. Cuba es una nación transterritorial, nuestra identidad se ha desbordado. Y ciertamente en el exilio, en diferentes partes, pero sobre todo en Miami, la familia cubana se logró mantenerse unida y preservar sus tradiciones, su historia, sus valores. Y eso los viví gustosamente porque los encontré una cosa valiosa y bella. Desde muy temprano me inicié en la lucha por la libertad de Cuba, porque al leer la historia de Cuba, al descubrir lo que había ocurrido en mi país, al saber que la división familiar se debía a la imposición de una ideología en nuestra vida nacional, decidí que como hombre tenía que decidir o luchar o simplemente contemplar y no hacer nada. Y me pareció inmoral no hacer nada, me pareció que lo correcto era actuar. Y he estado activo en el movimiento por la libertad de Cuba desde entonces, en diferentes organizaciones. Eso no impidió de que estudiara. Tengo 4 títulos universitarios, he publicado varios libros, he sido profesor universitario, he empezado familia, tengo hijos. Todo eso se puede hacer, también servir a la patria. En el momento actual soy el secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que es un parlamento de la oposición cubana, 52 organizaciones de la sociedad civil, dentro y fuera de Cuba, las que están dentro de Cuba bajo gran represión. Agrupadas. La Asamblea se ha convertido en el dolor de cabeza principal del régimen comunista de Cuba. Por eso la ha encausado. El régimen me ha encausado a mí. Ya van 2 encausamientos en materia de 3 años. ¿Y por qué razones? ¿Qué delitos? Bueno, el primero fue, si no fuera trágico, era para reírse Douglas, que mi palabra escrita y verbal constituyen actos de terrorismo. Entonces es terrorista para el régimen. Siglo régimen. XXI, acusar a alguien de eso. Y el otro que, de nuevo, si no fuera trágico, fuera chistoso, en el encauzamiento más reciente, hace un mes, me acusan de una serie de cosas que ocurrieron 6 años antes de que yo naciera. Esa es la justicia comunista. Es decir, me están acusando de hechos que ocurrieron en el 59 y yo nací en el 65. No le importa la justicia, lo que le importa es, como decía Che Guevara, que la revolución se impusiera. Entonces, la Asamblea está en una lucha de apoyo a lo que pasa dentro de Cuba, de apoyo a un pueblo que dentro de Cuba, en un movimiento fundamentalmente no violento, está recuperando sus libertades y sus derechos. Y estamos hermanados con ese pueblo y estamos en una fase nueva que hemos proclamado desde aquí, desde Costa Rica, desde la Basílica, de salvar a Cuba. Este año el directorio cumple 35 años de fundado. Creo que es una organización que ha contribuido a la libertad de Cuba, que ha contribuido a la unidad de las fuerzas democráticas. Y no queremos simplemente recordar estos 35 años, sino dar paso a una etapa afín a la lucha del pueblo dentro de Cuba en estos momentos y a la correlación de fuerzas internacionales. Hablábamos hace unos días que esto ya lleva casi 70 años y no sucede nada, pero vienen nuevos esfuerzos. Y quisiera saber si se puede hablar un poco de eso, qué es lo que se viene, qué se está planteando. Yo creo que el pueblo cubano nunca ha pasado una crisis más grande que la que está viviendo en este momento. Y hablo de hambre, 90% de su población está en pobreza extrema. Ya son cifras, ya son realidades. Y creo que viene algo nuevo, que un despertar, por decirlo de alguna manera, de lo que se trata de hacer. Hay 2 historias. Hay la historia que los ideólogos marxistas han querido inventar sobre Cuba, que no tiene nada que ver con la realidad cubana. Y es una historia de una revolución triunfante en un país atrasado, en el cual por la visión de Fidel Castro lo convirtió en un país desarrollado. Eso es una mentira. Es al revés. Triunfó una revolución supuestamente democrática en un país que estaba al punto del desarrollo. La Habana era una ciudad del primer mundo. Sí. Y lo ha convertido en un lugar lleno de muerte, lleno de necesidad y lleno de destrucción. Y no me diga que hubo una época buena. En los años 60 los cubanos padecieron hambre, represión, hasta 100.000 cubanos han pasado por la prisión política, miles de cubanos han pasado por campos de concentración, la famosa JUMAP, por ser homosexual, por ser católico, por ser bautista, por ser masón, cualquier razón que el régimen encontraba que pudiera discrepar de la ideología oficial. La Guardia Costera de Estados Unidos estima que no menos de 40.000 cubanos han muerto en el mar tratando de escapar de Cuba, porque es un escarnio vivir en Cuba, el nivel de represión. El país, entonces, nunca ha habido una época buena. El régimen lo que quiso fue consolidar el poder. Para eso decidió, y ahora lo entiendo estudiando los pasos que ellos dieron, decidió destruir el aparato productivo para destruir la clase media agrícola y entonces controlar la comida, el acceso de comida en las ciudades. Y si lograban eso, lograban el poder. Y ese fue el objetivo, eso es lo que han llevado a cabo, esas fueron las decisiones que ellos tomaron.
al igual que hicieron en el resto de los países donde el comunismo tomó el poder. Y el pueblo de Cuba está pagando severamente, gravemente, esas decisiones que tomó el régimen en aquel momento. Y puede encontrar en gran medida el testimonio de esos pasos, porque los dieron en lo que escribía el Che Guevara. El Che Guevara fue uno de los ideólogos clave de esa destrucción de Cuba. Y ciertamente, ¿quién lo potenció? Lo potenció Fidel Castro, que lo utilizó para hacer ese trabajo y después lo barrieron, como hizo con el resto de la gente que estaban alrededor de él que pudieran impedirlo. Entonces, un régimen que ahora se encuentra en un estado terrible de la población, una clase oligárquica, esa sí es una clase oligárquica, que vive de los cubanos a nombre de una ideología extranjera. Vive a costa de la pobreza y la miseria de su pueblo, que es todavía, porque uno podría decir, bueno, operan como operan, pero el pueblo vive bien. Es que el pueblo no vive bien. Apagones, escasez de alimentos. Mire, los apagones en Cuba son de 36 a 42 horas. De terror. Okay. Sí. Otra cosa que le quería decir, Douglas, que es un dato bien importante. Y esto dicho por Esteban Lazo, que es un alto dirigente comunista, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, un nombre irónico. Él ha dicho de que casi el 90% de lo que comen los cubanos tienen que importarse. ¿De dónde viene eso? De Estados Unidos fundamentalmente, de Canadá y de Europa. De ahí viene la comida de los cubanos, un país que se estaba alimentando a sí mismo. ¿Era el paraíso Cuba antes del 59? No lo era, pero era un país que había avanzado tremendamente. En esos años de república, un país devastado por la guerra de independencia se convirtió en una de las principales economías de América Latina. ¿Por qué se convirtió en eso? Por el cubano. El cubano es trabajador, es unido. Es creativo, además. Es creativo. Y le digo, donde quiera que haya llegado una diáspora cubana, han triunfado. Costa Rica es un ejemplo. Estados Unidos es otro. Donde quiera que yo visite una colonia cubana, han triunfado. ¿Dónde es que no triunfan los cubanos? En Cuba. Por los cubanos, no por el sistema comunista, que es anatema a nuestra identidad nacional. Hay una anécdota famosa, y lo hago con respeto a la historia de Costa Rica, sin inmiscuirme en las polémicas internas de los costarricenses, pero con respeto a esa historia. José Figueres, que había ayudado a derrocar a Batista, llegó como presidente a Cuba en 1959. Y el Che Guevara había dicho, la reforma agraria es un tanque de guerra. Y en una entrevista, Figueres pensó que estaba llegando a un país donde reinaba de nuevo la libertad de expresión, y dijo, no, la reforma agraria no es un tanque de guerra, es una guitarra. Es armonizar los elementos naturales de la sociedad. Figueres estaba citando a José Martí. Claro. Eso le pasó por encima de la cabeza a Guevara y el demás, entonces empezaron a repudiar lo que había dicho Figueres. Bajo la dictadura de Batista había censura de prensa, y así todo. La prensa cubana publicó 48 artículos por Fidel Castro, que estaba en la Sierra Maestra como rebelde contra el régimen. ¿Cuándo ocurrió eso bajo el régimen comunista de Cuba? No ha habido ningún espacio. Entonces los cubanos, la historia verdadera es que el pueblo de Cuba no ha dejado de luchar contra una dictadura que se le impuso. Una mano extranjera jugó un papel fundamental en imponer esa dictadura, que llevó al país a un estado de guerra civil que subsiste hasta este día. Si damos un contexto geopolítico, ¿qué figura viene a jugar Cuba para todos los otros países que siguen este tipo de tendencias económicas, ideológicas y sociales? Llámese Nicaragua, Venezuela, en cierta parte de Brasil, ahora vemos a un Petro en Colombia con tendencias parecidas, Nicaragua, ¿para qué más, verdad? ¿Qué figura juega Cuba en ese contexto geopolítico? ¿Por qué es tan importante que se quite eso para poder tocar otros países? Bueno, me ha hecho una pregunta clave. Si todo sale bien, en unas 6 semanas sale un nuevo libro mío sobre ese tema. ¿Qué pasó en Cuba y cómo pasó? Me has hecho una excelente pregunta sobre la cual quiero andar un poco, abusando de la paciencia de ustedes, ¿no? ¿Por qué Herbert Marcuse, que era uno de los principales ideólogos marxistas norteamericanos, dijo, la revolución socialista en Cuba es vital para el socialismo en los Estados Unidos? ¿Por qué? Porque hay un aparato propagandístico que convirtió a esa isla en un ícono, en una historia falsa de un socialismo exitoso. Y utilizó esa historia para vender el socialismo en Europa, en Estados Unidos y también en América Latina. Y además, junto a esa venta, esa propaganda, un aparato de inteligencia y de subversión creado por la Stasi alemana, alimentada por la KGB rusa, sin ningún tipo de escrúpulo, ningún tipo de supervisión civil. No hay en Cuba no hay un Congreso electo, no hay una oposición independiente, pueden hacer lo que quieran. Entonces fueron fabricando núcleos de subversión. Había un descontento nicaragüense con el general Somoza, seguro que lo había, pero el Frente Sandinista de Liberación Nacional fue fabricado en La Habana. Había un descontento en Venezuela con el rumbo que tomaba la República, seguro que lo era. ¿Dónde se radicalizó Hugo Chávez? ¿Dónde le dieron el aparato de control del poder para poder hacer de Venezuela lo que ha hecho?
se hizo en Cuba. Al igual que le habían hecho a Cuba, se le hizo a Venezuela. Y así puedo seguir país por país, en que este ha sido un pulpo que ha ido absorbiendo a las estructuras de poder de diferentes países en la región. Lo estamos viendo, lamentablemente creo que también lo estamos viendo en Honduras, donde hay una pérdida de libertad y una pérdida de avance. Lo hemos visto, lo hemos vivido en Nicaragua. Por un tiempo parecía que Noriega llevaba a Panamá en esa dirección también. Pero este régimen no solamente es un horror para los cubanos, es un peligro tóxico para el resto de la región. Y eso es también un factor tóxico para Estados Unidos en su política interna. Porque la izquierda radical norteamericana se ha entrenado, se ha fraguado, ha sido apoyada por el régimen que existe en Cuba. Y puedo darle un ejemplo tras otro. Países que más aporten para sostener el régimen cubano en este momento. A mí me sorprende uno y es España, ¿verdad? Y lo digo por todo lo que está pasando alrededor del señor presidente don Pedro Sánchez. ¿Qué juega España en este contexto? Porque eso nos da paso a un progresismo radical en ciertas áreas y podemos explicar muchas cosas cuando hablamos de política. ¿Por qué España invierte tanto dinero en Cuba? Más que China, creo, más que Rusia, y la gente no lo sabe. Eso se deriva de la pregunta anterior, porque en España existe un gobierno progresista, supuestamente de izquierda. Sabemos lo que es un gobierno corrupto, que no respeta las instituciones democráticas, que tiene a lo que existe en Cuba como un ícono de la ideología socialista que no pudieron imponer en España. Un ícono de lo que es un aparato de control estatal de todo un pueblo al cual aspiran al interior de sus utopías ideológicas todos estos factores. Pero lo peor no es eso, lo peor es que debido a ese régimen que existe en España, ese gobierno de Sánchez, el principal baluarte financiero del régimen comunista de Cuba son las 27 democracias de la Unión Europea. Mediante el acuerdo de cooperación política y diálogo político, el acuerdo de cooperación económica y diálogo político, mediante el Club de París, ese régimen está recibiendo las infusiones directas de dinero por parte de los europeos para mantener su aparato represivo. Sí, China y Rusia son apoyos importantes para ese régimen, pero el dinero operativo, ¿de dónde viene? Viene lamentablemente de la Unión Europea. Es impresionante porque uno ve los índices y España ahorita tiene la mayor pobreza infantil, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y cómo agarran dinero y ciertas cosas para apoyar a otros países cuando ellos tienen problemas gravísimos. Don Orlando, yo sé que usted no está ajeno a la política costarricense y quería hablar un poco de nuestro país. Primero, saber cuál es su visión, cuál es su análisis de lo que estamos viviendo y viendo. Este es un país que yo admiro profundamente por lo que ustedes han logrado. Mira, una vez yo salí de San José y cada vez que he venido a San José nunca he tenido la suerte de venir de turismo, siempre he venido en gestiones por la libertad de Cuba. Este es el único país del mundo que ha reconocido la beligerancia del exilio cubano. Es una decisión histórica de su Asamblea Legislativa en los años 60. Y está la placa en la antigua Asamblea de ese reconocimiento. Y una vez cuando yo me iba en el aeropuerto, había una delegación inmensa de médicos cubanos regresando a Cuba. Y me pongo a conversar con una doctora y le pregunto, ¿por qué hay tantos médicos cubanos aquí? Y me dice, no, porque el mejor hospital de medicina pediátrica de la región está en América Latina. Y cada 2 o 3 años tenemos que venir para renovar lo que sabemos. Yo no me pude contener y le dije, doctora, y los costarricenses lograron el mejor hospital de medicina pediatra en América Latina, sin comandante en jefe, sin partido único, sin comités de defensa, sin milicias, sin presos políticos. Y la doctora me miró y me dijo, mira, tú eres de Miami y tú regresas a Miami. Yo regreso a Cuba porque tengo mis padres allá. Si no, me quedaba aquí mismo. Y esa fue la respuesta. Es decir, Costa Rica ha logrado. El modelo exitoso es el modelo de Costa Rica. Ustedes han logrado una sociedad libre, polémica, donde hay debate constantemente. El espacio público es muy rico, pero con una serie de logros económicos y sociales que son envidiables. Ahora, Costa Rica no se dedica a exportar su modelo. Costa Rica se dedica a defender su interés nacional, a defender sus valores nacionales. Y eso es lo que Cuba también debe hacer. Dedicarse a defender nuestro pueblo, defender nuestros valores nacionales y levantar un país en el cual quepan todos los cubanos. Entonces tengo gran admiración por Costa Rica, en todo sentido. Y ha visto las tendencias ahorita que tenemos sobre partidos, todo lo que viene en 5 meses son las elecciones. No sé si está enterado, pero si ha visto algo. Bueno, yo sé que hay un gran cambio en el sistema político tradicional de Costa Rica. Los 2 partidos históricos eran PLN y Unidad Social Cristiana. Sé que hay toda una transformación que el presidente Chávez quizás ha sido el que ha iniciado ese cambio, así que no estoy al tanto de todas las vertientes de lo que está pasando. Pero sé que como la cultura es democrática, el sistema político va a tener que acoplarse siempre a la cultura, porque es una cultura profundamente democrática y una cultura con conciencia de derecho. Muy bien, don Orlando. Sí, yo creo eso también y por eso le decía al inicio
puede que haya gente que pase en la vida y digamos, bueno, las ideologías ahí están, cada quien sabrá si le hablan al oído y lo terminan convenciendo, pero creo que el costarricense tiene ese criterio de ver hacia afuera y poder reflejarnos en lo que realmente no queremos como modelo de desarrollo. Y por eso hacía el comentario de que más allá de las ideologías está la dignidad humana, están los derechos de la gente. Y cuando usted ve en un país, porque es que lo vemos todo el tiempo en las noticias, aunque el régimen quiera decir que no y que todo está muy bien, vemos a gente morirse de hambre en Cuba, que están comiendo croquetas de yuca, esa vaina que ahora el gobierno cubano empezó a darles para satisfacer ahí la comida que no tienen. Y el tema de los apagones, ¿verdad? Que es lo más reciente que también hemos visto. Y porque digo también, y es una gran pena porque el pueblo cubano es un pueblo muy creativo. Lo que no tienen lo inventan, porque han vivido con tanta escasez que logran darle la vuelta a los problemas. Y de verdad, Jesús, de admirar también en una situación tan complicada. Pero, ¿cuáles son esos síntomas que deberíamos nosotros como costarricenses entender? Digamos, ¿cuáles son esas, ¿verdad?, características que uno dice, hey, suave, me están hablando bonito de un socialismo, ¿verdad?, que parece soñado, pero que realmente puede venir, ¿verdad?, el lobo vestido de piel de oveja? Yo creo que ustedes, ninguna república está completamente segura. Todas las repúblicas son frágiles y hay que cuidarlas todos los días. Nosotros en Costa Rica hace unos años fuimos víctimas de una agresión totalitaria. Íbamos a tener un evento con expresidentes del mundo entero en la antigua Asamblea Nacional y un grupo grupos de extrema izquierda entraron al evento y nos agredieron e impidieron que pudiéramos llevar a cabo la actividad dentro de la Asamblea Nacional. Nos sacaron arrastrados a nosotros de la Asamblea porque rehusamos acceder a la intimidación. Eso fue en Costa Rica. Y a mí me consta, los que trabajaban en la Asamblea, la gente de seguridad... En la UCR, ¿verdad? En la universidad, creo. No, fue en la Asamblea, en la antigua Asamblea Nacional. En la antigua Asamblea. En el edificio. Nos pedían disculpas, decían, así no somos los costarricenses. Yo sé que ustedes no son así, pero miren cómo los tienen metidos adentro. Y empieza con nosotros para después intentar aplicárselo a ustedes. Así que en donde quiera puede estar ese veneno totalitario. Hay células. Ese día tenía un grupo grande, no todos eran costarricenses, pero querían impedir nuestro evento. No pudieron impedirlo porque después en otra parte de la asamblea se hizo el evento, pero sí nos agredieron tremendamente. El Canal 7 tiene ahí el pietaje cuando nos sacaron ahí golpeados y arrastrados porque no íbamos a ceder ante esa agresión. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas, un discurso polarizante, un discurso que quiera reemplazar el gobierno de las instituciones, aunque hay que siempre enmendarla, siempre reformarla, estar arriba de ella, por el gobierno de una ideología que no tiene nada que ver con la realidad costarricense. Este discurso de que todo lo tico es malo y que hay que cambiarlo radicalmente, eso también hay que vigilarlo. ¿Quiénes son los íconos culturales? Un país de libertad tiene que tener íconos de libertad. Sobre todo, el costarricense, en mi opinión, tiene una democracia saludable porque es un pueblo muy espiritual. Es un pueblo que tiene una raíz cristiana muy profunda, tiene un concepto moral muy fuerte. Entonces el gobierno tiene que respetar esos conceptos. Yo creo que el comunismo intenta minar todo eso, minar la familia, minar la religión, porque un hombre sin familia, una mujer sin familia, sin religión, sin creencia, sin fe en sí mismo, es muy fácil de manipular. Y el régimen comunista de Cuba lanzó la campaña de descristianización más grande que ha conocido la América Latina. La idea era borrar a Cristo de nuestra mente para poder gobernar. Qué fuerte eso, ¿verdad? Que es copia al carbón, porque lo que vemos en Nicaragua ahora es una situación impensable. El tema de cierre de iglesias, expulsión de sacerdotes. Obispos. No, es justo lo que uno no quisiera experimentar. Antes de ir a una pregunta que esa, Douglas el lunes, si no me equivoco, hace unos días, habló de su viaje a Cuba, ¿verdad? De que era controlable, era insoportable, pero controlable y que había todavía aspectos de cuidado. Pero hoy uno ve una Cuba de hace 10 años a la de hoy, ¿verdad? Uno ve que en 10 años algo sucedió porque están mucho más pobres y hay una situación más comprometida con los ciudadanos y con la ciudad. ¿Qué es lo que está pasando? Que en tan poco tiempo uno que está afuera puede ver que en 10 años cayó un montón Cuba. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista de los cubanos siempre ha sido peor la cosa. Bueno, sí. Ya va quedando menos y menos personas que recuerdan antes del 59, pero todos tienen recuerdo, cada vez ha sido peor. ¿Qué hizo el régimen? El régimen es un régimen parasítico. El comunismo es incapaz de generar riqueza, a menos que abrace el capitalismo. El régimen comunista en Cuba no quiere seguir un modelo chino o vietnamita porque pierden control político. Entonces, ese régimen incapaz de generar riqueza, lo que genera es más dependencia y más hambre para que la población no se le revire.
Entonces, en los años 60, el deterioro, el hambre que hubo en Cuba fue tremenda. Miles de personas se fueron del país. En los años 70, supuestamente era la era dorada de ellos. En los 60, gastaron el superávit de la República. Encontraron arcas llenas de oro, porque esa es la realidad. Batista no se robó las arcas de Cuba. Encontró un país lleno de recursos y lo despilfarró en un proyecto estúpido tras otro y una colectivización de la tierra. En los años 70, con el masivo subsidio soviético, parecía que era los tiempos de la bonanza. En cuanto se abrieron las puertas, recuerden ustedes, quizá ustedes no habían nacido todavía, en el año 80, la Embajada del Perú en Cuba, Fidel Castro le retiró la escolta por un problema con los peruanos. En cuestión de 48 horas, 11.000 cubanos se metieron dentro de la Embajada del Perú pidiendo asilo político. Y 150.000 salieron por el puente marítimo del Mariel. Y eso era en los años 70, después de la supuesta época de bonanza. ¿Por qué ha sido tan grave el deterioro en Cuba? Una corrupción enorme. No hay quien denuncie esa corrupción. Cero atención a las demandas del pueblo. No saben hacia dónde dirigir la economía. Quisiera que ustedes pudieran conversar con un campesino independiente en Cuba y que le cuente la represión diaria económica del Estado para que no pueda producir. No tiene sentido, es ilógico. El único sentido es lo que Fidel Castro siempre dijo, que el comunismo en Cuba tenía que impedir que surgiera una clase media campesina. ¿Por qué tenía que impedirlo? Porque la clase media campesina es la espina dorsal de la democracia. Entonces, eso se ha ido deteriorando por esa corrupción, esa falta de visión económica de dónde llevar al país, la corrupción dentro de los mandos del Partido Comunista, el robo desenfrenado de esa oligarquía. Y hay unos datos que le envié a ustedes sobre la evidencia que está saliendo de ese robo. Y también el régimen a todos los niveles, en vez de poner gente capacitada, ha puesto gente de confianza. En vez de dejar que los ingenieros, los médicos, los que conocen de la economía sean los que toman las decisiones, las tiene que tomar el partido. Porque todo está en función de mantener a un grupo de familias y a un grupo de generales en el poder. El interés nacional de los cubanos no vale nada. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Toda la acumulación de esta degeneración y distorsión económica durante décadas. Y ya está tocando fondo. Ya no tienen los subsidios de Chávez, que les regalaba dinero, ya no tienen los subsidios de los rusos. Los rusos y los chinos tienen mucho cuidado en cuánto dinero ponen en Cuba. Le dan apoyo militar y de inteligencia, pero mucho cuidado económico. Y son lo único que le están regalando dinero son los europeos. ¿Por qué? Por España. Es impresionante, ¿verdad? Yo no veo, de hecho, grandes inversiones chinas en la isla, muy poco. De hecho, casi no escucho. A diferencia de lo que está pasando, por ejemplo, en Perú, ¿no? Con los puertos, etcétera. El Salvador. Lo del Salvador, sí que es irónico. Pero El Salvador tiene una biblioteca que le regalaron $100 millones. Bueno, ojalá, perdón, para ser sensato con mis palabras, ojalá sea irónico. Es que, a ver, uno no se imagina a Bukele, digamos, al lado de China, pero... Yo no me lo imagino. O sea, es que es un rollo complicado que uno no quisiera comentar porque al final, digamos, mucha gente puede herirse, las susceptibilidades se lastiman un poco, pero no todas los regímenes autoritarios llegan disfrazados de socialismo, ¿verdad? O sea, yo creo que en eso hay que tener también cierto cuidado. Y experiencias hay, pero si usted me dice a mí cuáles son esos síntomas, eso aplica para la derecha y para la izquierda. ¿No? Creo, ojalá sea útil alguno de los puntos que le di sobre con qué tener cuidado, ¿no? Sí. Don Orlando, nosotros tenemos un programa de opinión y hace unos meses, o el año pasado, no sé, estaba con su persona en su oficina y, bueno, nos hizo un foro buenísimo y una de las cosas que más me impresionaron fueron unas personas desde la isla siendo generadores de contenido y contando qué es un día en Cuba y cómo manejan las redes sociales, cómo manejan radios y cómo manejan televisión para informar a las personas cubanas en el exilio qué está pasando. Gracias por preguntarme eso. Porque simplemente, y los invito a la gente en casa a que lo vean. Un día yo quise poner un video de una muchacha, ahorita no me recuerdo el nombre, Un día en Cuba se llamaba, y ella se levanta cuando va a recoger el pan, ella tiene sus 3 hijos, su esposo, y literalmente debe ser el tamaño del bollo de pan que le dan, ¿verdad? Le dan el bollo de pan, le dan las cositas y ella se va con, no sé, con una ficha, el peso cambiado, bueno, eso de las 2 monedas que ustedes tienen. Y me resultó realmente interesante, pero como programa de opinión yo quería preguntarle sobre eso. Bueno, Jorge, yo no soy un ideólogo, yo soy un observador de la realidad que intenta actuar sobre esa realidad. Le voy a dar una cosa bien sencilla. Cualquier familiar de un cubano en el destierro tiene que pasarse el día, como tú viste en ese documental, buscando comida, buscando alimentos. No se encuentra.
de nuevo, un país que era sobreabundante en alimentos, que se alimentaba a sí mismo y exportaba alimentos, con uno de los suelos más fértiles del mundo, no pueden encontrar alimentos. Ahora, si cualquier cubano desde el exterior va a una agencia especializada de las muchas que existen en las zonas de destierro de los cubanos y le compra la factura de esa semana a su familiar, le traen la factura a la puerta de su casa en cuestión de 1 o 2 horas. ¿Dónde están los alimentos entonces? ¿Están adentro o están afuera? Claro. No, están adentro. ¿Quién los tiene? El ejército. Es un negocio que tienen con la misma población cubana. Qué impresión. Qué impresión, qué locura. Que no tiene sentido. ¿Cómo es posible que mi tía se pase un día entero buscando alimentos? No lo encuentra muy poco. Si yo le compro la factura, se lo traen en 1 hora a la casa. ¿Usted cree que los cubanos no se dan cuenta de eso? Los cubanos no son tontos. Sí. Hay personas en Miami que tienen 2 y 3 trabajos, uno para ellos y trabajan entonces para la familia en Cuba, para mantenerlo. Sin eso que Fidel Castro llamó gusanos, traidores, vendepatria, contrarrevolucionarios, todas las cosas que nos dijeron. Sin eso que desde Cuba, que desde fuera de Cuba, con su productividad, contribuyen al bienestar de los cubanos, la población se hundía en la hambruna. Porque no hay otro lugar, no hay otro punto de surtir a los cubanos, de apoyar a los cubanos desde dentro del país. Como ustedes recordarán, el 11 de julio de 2021, en una de las muestras más recientes de rebeldía del pueblo de Cuba, miles de cubanos se lanzaron a la calle, francamente de forma pacífica en casi todo el país, exigiendo el cambio. El régimen respondió con la más brutal represión y todavía tenemos más de 1.000 presos políticos por esa rebeldía. 1.600. Sí, es impresionante. Y sobre los medios de comunicación, don Orlando, todos estos muchachos, muchachas que están saliendo a levantar la voz desde allá, ¿qué es? O sea, ¿cómo no los agarran? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué situación están viviendo? El régimen sabe que está sentado arriba de un polvorín. En el año después del levantamiento del 11 de julio de 2021, les quiero pedir disculpas porque los cubanos hablamos rápido y cuando hablamos de Cuba nos apasionamos y lo hablamos más rápido. Se entiende perfectamente, así que no se preocupe. Muchas veces en Costa Rica me dicen, en el año después de la rebeldía del 11 de julio de 2021, misteriosamente murieron 28 generales cubanos de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Armadas regulares. ¿En un año? En un año. Un COVID muy raro, que afectaba a todos aquellos generales que se sospechaba tenían descontento y simpatizaban con la causa del pueblo. Entonces es un régimen que tiene grandes dificultades internas, que cada vez se ven más, y que tiene que tener mucho cuidado. Además, el régimen ha perdido la represión que tenía, la capacidad represiva en la vida diaria del cubano la ha ido perdiendo, porque los informantes hay que pagarles, lo hacen por dinero, no por ideología, cada vez menos dinero para los informantes. ¿Por qué? Porque hay sanciones exitosas contra ese tipo de... Bueno, y ahí lo interrumpo. Yo cuando fui a Cuba, los informantes lo hacían porque creían en lo que... eso cambió. No sé cómo usted estuvo, pero eso ha habido un cambio dramático. Sí. Y no es poca cosa lo que acaba de decir, para que continúe, que el servicio secreto cubano es uno de los mejores del mundo a nivel de ejército. Y eso, ¿verdad? Eso es sorprendente para mí. Pero aquellos famosos comités de defensa, núcleos del partido, están ahí, pero ya no son tan efectivos porque el pueblo va recuperando la confianza en sí mismo. Y miren la cantidad de manifestaciones que ha habido en Cuba desde el 11 de julio. La gente sigue saliendo. Y otras formas de resistencia. Ahora tenemos una situación en Cuba que es particularmente evidente lo que está pasando. Una gran cantidad de sacerdotes y pastores que le están diciendo al régimen la verdad en la cara, desde dentro de Cuba. Es admirable. Sor Nadiesca, el padre Alberto Reyes, oye, se han convertido en los tribunos del pueblo, hablando las verdades de Cuba. Estamos viendo de que en Cuba la masonería, no sé aquí en Costa Rica, en Cuba es muy fuerte la masonería. En nuestra historia, en nuestra identidad, la masonería tiene un papel importante. Se calcula que hay 250.000 cubanos que son masones. El régimen quiso imponerle una presidencia a la masonería, han dicho que no lo aceptan. Y están en una pugna con el Estado porque no dejan que los controlen. Los estudiantes recientemente, quizá en Costa Rica sea común, en Cuba no lo es de hace muchos años, los estudiantes hicieron una huelga que paralizaron 4 universidades porque el régimen aumentó dramáticamente el costo del Internet. Y el Internet es clave para esa juventud poder informarse de lo que pasa dentro de Cuba. Entonces el régimen ha cambiado una estrategia de identificar liderazgo y aplastarlos rápidamente, y no una de redadas masivas porque le tienen temor a lo que a cómo eso pueda repercutir. Pero por ejemplo, tenemos el caso de unos jóvenes que encabezaron una protesta en una ciudad del oriente cubano. Les están pidiendo sanciones hasta 30 años por encabezar una protesta pacífica. Es una monstruosidad. Y lamentablemente ver a un presidente de un país democrático como Lula defendiendo eso da asco. Es increíble, ¿verdad? Ahora vi perdón, me distrae, pero cuando dijo Lula me distrae. Vi la conferencia última de Lula hablando de qué vivió él como trabajador.
y quiere, y lo ve normal el aplicar eso en otras circunstancias. Yo digo, pucha, o sea, usted vivió esa represión. En esa conferencia de prensa lo oí decir que Cuba sería como Noruega si no fuera por el embargo. ¿Sí? Bueno, Cuba sería como Noruega si tuviera la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto por la propiedad privada que tiene Noruega. Si no, jamás Cuba podría ser Noruega. Tema no pequeño, Gaesa. Si le puede dar contexto a nuestros televidentes, ¿qué es Gaesa y la cantidad de millones encontrados en ellos? Gaesa es un escándalo enorme. Los hermanos Castro tenían como visión de que el ejército controlara la economía y la política de Cuba. Entonces, la mayor parte de la economía, los cálculos son del 80% lo controlan las Fuerzas Armadas. ¿Quién controla Gaesa? La Corporación de las Fuerzas Armadas que controla eso. ¿Quién controla Gaesa? Un grupo de generales corruptos. Y ahora es un escándalo de marca mayor. Se filtraron documentos secretos de esas Fuerzas Armadas donde se han encontrado de que en diferentes cuentas secretas en Cuba y alrededor del mundo tienen hasta 19.000 millones en activos. No puede ser. Y el pueblo con apagones de 42 horas. Y sin comida. Y sin comida. Ahora, otra cosa para que usted vea el descalabro del régimen. ¿Quién filtró esos documentos? Esos documentos vienen del corazón de las Fuerzas Armadas del aparato represivo. Patriotas que están dentro del aparato y ya quieren el cambio. Porque es grosero, es pornográfico la opresión del pueblo de Cuba por esa oligarquía. 19.000 millones revelado por el Miami Herald, que es un periódico de respeto, con esas estadísticas y con esa cantidad de dinero que le han robado al pueblo de Cuba. ¿De dónde viene el dinero? ¿Cómo han acumulado esa cantidad? ¿Por qué no invierten nada en la economía? Es decir, ¿cuántos hospitales, cuántas carreteras, cuántas escuelas se han construido en Cuba? Se construyó en los años 60, cuando tenía el superávit de la República. Ahora, ¿cuánto han gastado? Eso no va para el pueblo de Cuba, eso va para unos cuantos individuos mantenerse en el poder a costa del pueblo de Cuba. Don Orlando, un día de estos hablábamos de lo que se viene. ¿Puede hablar un poco del tema? ¿O todavía no se puede hablar del tema? No, yo creo que nosotros hemos proclamado desde Costa Rica una campaña de salvar a Cuba, una campaña de salvación nacional. Las fuerzas de oposición estamos más concertadas y unidas que nunca. Existe un acuerdo por la democracia, que es un acuerdo entre la mayor parte de las fuerzas democráticas sobre los 10 puntos fundamentales de transición. Hay un plan de salvación nacional elaborado dentro y fuera de Cuba para ese objetivo. Pero todo eso depende de la lucha del pueblo de Cuba, una lucha fundamentalmente no violenta de resistencia cívica que necesita del respaldo de la América Latina para poder ser exitosa. ¿Por qué? Porque estas tiranías tienen un componente internacional tremendo. Los chinos no meterán dinero en Cuba para el bien del pueblo de Cuba, pero sí tienen base y sí ayudan al régimen a mantenerse en el poder. Entonces, si el cambio en Cuba se da de la manera que debe darse, que es el esfuerzo victorioso del pueblo de Cuba por recuperar sus libertades y derechos, si la familia Castro sale del poder verdaderamente, si se proscribe el Partido Comunista, que es una empresa criminal conjunta, si los cubanos reciben de vuelta todas sus libertades y derechos sin ningún tipo de filtración, Cuba tiene la oportunidad de en muy poco tiempo levantarse y volver a ser uno de los grandes países de la región. Por supuesto, la labor más difícil va a ser recuperar la cultura democrática, recuperar el sentido de poner los intereses de la patria por encima de los intereses ideológicos o personales. Todo eso va a requerir una gran labor. Por eso hemos iniciado esta campaña de salvar a Cuba. Si el cambio se da como se debe dar, Cuba tiene un futuro brillante, porque el cubano puede levantar a Cuba. Si no se da, si se perpetúa en el poder una casta corrupta, divorciada de la necesidad nacional, en Cuba va a haber un apocalipsis. Porque, por ejemplo, Cuba es el país latinoamericano con la tasa de natalidad negativa. Uruguay también la tiene, pero por otras razones. Cada año hay menos cubanos. Una emigración, los últimos 2 años han salido 1 millón de cubanos de Cuba. 1 millón. 1 millón. Y desde que Obama, por ejemplo, se trajo bajo pies secos, pies mojados, 2017, eso ha agravado, me imagino, aún más el tema de la salida del cubano. Después del levantamiento popular nacional del 11 de julio, el régimen criminal de Ortega y el régimen criminal de los Castro hicieron un acuerdo económico y crearon un puente aéreo ilegal, Cuba-Nicaragua, entonces rumbo norte con los coyotes hasta cruzar la frontera de México. Y por ahí intentaron premiarlo con gente del régimen y con gente que apoya esa dictadura. El régimen siempre ha buscado la válvula de escape en dejar salir población cuando se enfrenta a un levantamiento del pueblo cubano. Claro. Y los cubanos han luchado muy duro, saben que ese es un régimen que hay que tenerle miedo, porque es un régimen peligroso y un régimen que no respeta la vida humana. Y el 11 de julio el pueblo estuvo dispuesto a poner el muerto, a tumbar la dictadura, pero no hubo un respaldo proactivo por parte del mundo, empezando por la presidencia de Biden.
y entonces lo que siguió fue una represión tremenda y la gente empezó a buscar la forma de salir. Ahora hay otro momento de efervescencia patriótica dentro de Cuba, a pesar de las circunstancias terribles. Hay otro momento de que el pueblo quiere el cambio y nosotros estamos en sintonía con eso, intentando apoyarlo desde el exterior con todo lo que tenemos. Yo estoy convencido que en Cuba sobra el talento, dentro de Cuba sobra el talento para reconstruir el país. Bueno, y además a mí me impresionan muchas cosas de Cuba, ¿no? Decía la creatividad, pero también turísticamente es una joya si realmente lograran revitalizar todos esos sitios lindísimos. Me da mucha pena porque de lo que viví yo a inicios del 2000 a lo que he visto hoy en el deterioro de la infraestructura en Cuba es tremendo y hay que estar ahí para entender realmente qué es lo que ha ocurrido, ¿verdad? La comida. Ya me dio hambre. Vamos a hacer una pausa, si le parece, don Orlando. Coqui, venimos a preguntas, comentarios de la gente, porque siempre esto hay que ponerlo en perspectiva. Hoy se preguntó, y ahí está la pregunta también para que puedan opinar, y vamos a ir leyendo algunos de esos comentarios. Pausa y venimos con Barra Brava. Este hermoso viernes. Hoy hay birras, ¿ah? No, hoy es Día de la Madre. Ay, sí, cierto. Qué necio que vibras, pero con mi mamá. Se lo ve el tarro a Coqui los lunes a viernes. Y vibras más. O sea, tarro es cara, perdón, estoy siendo un poco Coqui. Coqui, ¿usted quiere leer o leo yo? Empiece. Okay, Le estoy dando. Sí, después de esa hablada. 20% es 6, marca 6 de Ópticas Munkel. Ustedes envían el WhatsApp al 6482-4440 para que allí los atiendan como ustedes merecen, con toda la calidad y el descuentazo. Entonces he preguntado aquí si el comunismo realmente existe en Costa Rica, ¿no? Jorge Cordero, por ejemplo, dice, sí, sale de las universidades públicas, no en las privadas. He estado en ambas y lo puedo asegurar. Dice Jonathan Cordero, existen personas que quieren implantar la idea de comunismo que alguien les vendió. Y obvio, es muy fácil ser comunista en una democracia donde pueden ir a Starbucks con iPhone comprando apartamentos en el momento porque tienen un salario de $8,000 al mes. Dice por aquí Jonathan Castro. Dice Marco Arce, no, y Dios guarde caer en un régimen así. Costa Rica es libre, no al comunismo, dice. Y Larry Jiménez dice, lo peor es que están metidas en las universidades. Yo sí voy a decir que por las investigaciones que hemos hecho en las universidades, debo hacer un gran paréntesis, pero muchas de la información que llega, también denunciando lo que pasa en las universidades, viene de los estudiantes y en buena hora no tenemos más estudiantes domesticados en las universidades. Y perdón si estoy hiriendo a alguien con mi comentario, pero ahí hay algo que está pasando y es digno de analizar. Así que ya esas cúpulas odiosas universitarias... De adoctrinamiento. De adoctrinamiento, claro. Eso que era tan terrible, ¿verdad? Uno no puede ser adoctrinado en una universidad. Usted tiene el derecho a estudiar lo que le da la gana, pensar lo que quiera bajo una línea de respeto. Manuel Castro. Este Manuel Castro es de los míos. El comunismo no existe en Costa Rica y como modelo de desarrollo mutó y ahora es un híbrido con el capitalismo. En Costa Rica lo que tenemos es un grupo de anarquistas que solo lo que hacen es obstruir, pero no tienen ideas de desarrollo, solo de destrucción. Esa es la mierda de los sodomitas del Frente Amplio, dice don Manuel. Está duro ese comentario. Sí. Y don Gilbe, perdón, me brincaron, es que son muchos comentarios. Don Omar Carmona, no, solo un puñado de vagos y vividores del pueblo. Vincent Olé, solo desde la ignorancia política, el odio, la maldad y el rencor se puede llegar a plantear esa pregunta. ¿Es dura, además? Sí, Mario Alberto Rojas dice, por ejemplo, sí existe, pero ojalá nunca llegue a gobernar. El comunismo es la basura más grande que hay, solo sirve para reproducir pobreza. Carlos, dale. Carlos Acosta, nunca ha existido, no existe y no existirá en Costa Rica ni en el mundo. Es solo una falacia utópica usada para controlar mentes débiles. Uy, Catherine Guzmán Mora, claro que sí, jajaja, desde hace años solo que lo disfrazaron de democracia y sobre todo tenemos una dictadura judicial, pero también si ven en la historia, Oscar Arias era muy amigo de Fidel Castro y hasta parece ser que se capacitaron en Cuba y hay fotos hasta de Luis Guillermo Solís en Cuba. Bueno, ha habido coqueteo, ¿verdad? Bueno, aquí el PAC nos metió un montón de educación cubana. ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo. Y, ojo, que son muy excelentes profesionales en algunos cubanos. Y también hay que hacer un paréntesis, porque tengo muchos amigos también que se fueron médicos, que se fueron, por ejemplo, a especializarse en ortopedia
y también oftalmología. Resulta que en Cuba de los mejores ortopedistas y también oftalmólogos están allá. Entonces se iban de la caja, obviamente en esos años de, digamos, de preparación en la especialidad. Pero era otro rollo, ¿no? Digamos, mis amigos no vinieron así amando el régimen, por si acaso, nada más. ¿Qué más, Coqui? No, creo que yo tengo una pregunta para terminar acá, Barra Brava, si te parece. Sí, dale. Cuando uno hace un contexto, el análisis... Bueno, vamos a corte y le hago la pregunta, ¿le parece? Sí, y para que don Orlando haga el cierre. También. Sí, me parece muy bien. Pausita. Bueno, seguimos, es que está caliente aquí. Es que estamos hablando de tantos temas que... Yo hago una pregunta y te parece que vos haces otra. Sí. Ok, yo quiero que le diga a la población qué es la diferencia entre un gobierno republicano y demócrata, cómo afecta la población cubana. A Cuba, ¿cómo afecta cuando gobierna un gobierno republicano versus un demócrata? Excelente pregunta. En Estados Unidos. En Estados Unidos, porque afecta inmediatamente, ¿verdad? Y la gente tampoco... En el Congreso, mayormente los demócratas y los republicanos han tenido una política muy buena a favor de la libertad y la democracia en Cuba. En el Congreso. Y ha habido líderes, entre ellos muchos cubanoamericanos en ambos partidos, que en el Congreso han defendido la libertad en Cuba. A nivel ejecutivo, las administraciones demócratas han sido muy débiles, muy inconsistentes y muy tontas con lo que existe en Cuba. Hay una larga tradición de que las presidencias demócratas no son positivas para un cambio democrático en Cuba. Algunas administraciones republicanas han sido mucho más proactivas y han dado mayor apoyo. Tampoco todas han sido... Una de las razones por las cuales ese régimen en el poder, se mantiene en el poder, es por la inconsistencia política de Estados Unidos hacia ese régimen. Y sobre todo, el acuerdo geopolítico entre Rusia y Estados Unidos en el año 62 de no derrocar al castrismo a cambio de la retirada de los misiles soviéticos. Eso todavía le sigue afectando a los cubanos hasta hoy en día. Valle Cochino fue antes. Eso fue una gran traición. En Cuba en ese momento había una rebelión campesina muy grande, muy parecida a la de los contras en Nicaragua. Llegó una fuerza expedicionaria en apoyo a ese levantamiento y fueron abandonados por Estados Unidos de una manera grosera en las playas. Entonces, ha habido una serie de errores e inconsistencias que han mantenido a ese régimen en el poder. Como ha ocurrido con todos los regímenes comunistas. Los regímenes comunistas llegan al poder, se afianzan en el poder por la debilidad de Occidente. ¿Por qué Mao Zedong logró el poder absoluto en China? Por la debilidad de Estados Unidos al final, que abandonaron a las fuerzas nacionalistas. Le puedo seguir citando ejemplos, pero no quiero aburrir a nadie. Cómo eso ha ocurrido una y otra vez, ¿no? Ciertamente. Y yo, hablábamos ahora antes de la pausa, el rol de Cuba en la guerra, Rusia-Ucrania. ¿Qué podemos decir ahí, don Orlando? Trágico. Ese régimen le ha dado respaldo diplomático, le ha dado respaldo político a esa grosera agresión en contra del pueblo de Ucrania. El presidente títere de Cuba, Díaz-Canel, le deseó a Putin éxito en la operación especial militar. Pero además, según la inteligencia militar de Ucrania, no Orlando Gutiérrez, la inteligencia militar de Ucrania, hay 20.000 tropas cubanas en Rusia listas para entrar en Ucrania. Hay 7.000 tropas cubanas dentro de Ucrania peleando contra el pueblo de Ucrania. Han muerto cientos de cubanos en esa operación. La mayor parte son muchachos manipulados, engañados. Yo entrevisté a uno de ellos que está preso en Ucrania. Cuéntale que fue 2 veces a Ucrania a hacer esto. Hemos estado 2 veces en Ucrania en solidaridad con el pueblo de Ucrania. Yo le tengo una gran admiración a ese pueblo porque está peleando con todo lo que tiene por todo lo que son. Ellos no quieren vivir bajo un régimen tiránico. Quieren vivir en su país con su democracia imperfecta que han ido perfeccionando. Entonces les tengo gran admiración. Y el exilio cubano ha sido muy solidario en todo lo que hemos podido con ellos, humanitariamente, políticamente. Fui allá en varias ocasiones. En una de ellas logré entrevistar a un joven cubano que es un preso de guerra. Lo capturaron en una zona de guerra. A él le prometieron un contrato de construcción y cuando llegó era para entrar en la guerra. Y él me habló de los horrores que vio. Y una cosa que les quiero decir a ustedes que me impactó. Se me aguaron los ojos cuando me lo dijo. Cuando él vio que era cubano, dijo, un cubano por fin. Me dijo, te voy a pedir una cosa. Hagan lo que puedan por mí. Lo que yo no quiero que me devuelvan a Cuba. Prefiero estar preso en Ucrania a regresar a Cuba. Lo tengo grabado porque le hice una entrevista que la puedo compartir con ustedes con gusto y la pueden usar si quieren. Eso me lo dijo, esa es la realidad que vive el pueblo de Cuba. Me dice, yo a cualquier lugar, pero no me manden de vuelta a Cuba, prefiero estar preso aquí. Porque esta gente son humanitarios, esta gente a pesar de la agresión y los bombardeos nos alimentan, nos respetan, nos tratan como seres humanos y eso nos hace en Cuba.
Esa es la realidad de Cuba. Qué duro, ¿verdad? Qué complicado, porque para ustedes fuera, tratar de empujar ese cambio requiere mucha voluntad, requiere mucha resiliencia para que el día que de verdad se cumpla esa libertad en Cuba, ustedes puedan regresar, porque yo siempre lo digo, don Orlando, nadie, y hay que entender las migraciones siempre de una manera correcta, nadie quiere irse de su país porque le da la gana, porque quiere dejar su tierra. Siempre hay una motivación para salir. Bueno, Y el tico no entiende eso porque es migración negativa. Claro, porque nosotros no tenemos ese fenómeno tanto. En el caso de nosotros que somos exiliados, más que migrantes somos exiliados, en realidad nunca nos hemos ido de Cuba. Nuestro corazón sigue ahí. Claro. Porque le deseamos una mejor suerte a nuestro pueblo. Claro, por supuesto. Don Orlando, gran conversación. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el otro mandamiento. Usted está muy informado, muy buena pregunta. Muchas gracias, don Orlando. Nos vemos pronto. Dios mediante. Los primeros, sí. Bueno, a todos creo que, eso es, el objetivo es tengan toda la información necesaria para que no le metan cuento y usted tenga su propia información, porque al final del día información es poder. Así como nosotros le brindamos a usted esa información a través del canal oficial de WhatsApp, el canal de difusión, usted pone su teléfono en modo fotografía, escanea el código QR y ya ahí queda directamente en nuestro canal compartiendo toda la información que siempre hacemos, Coqui. Darle las gracias a don Orlando y a ustedes en casa. Aprendan por cabeza ajena, es más barato. Sí, lo que pasa es que siempre se dice, el refrán es que nadie experimenta por cabeza ajena. Sí, pero es que esos refranes están para destruirlos. Aprendamos por cabeza ajena. No es necesario llevarnos palo y palo y palo para darnos cuenta, ¿verdad? Lo que debe ser terrible en un país como nosotros, como Costa Rica, en donde la información circula por todo lado, no hay restricciones de absolutamente nada, haga el ejercicio de buscar proactivamente también la información. No se quede más, no nos haga caso a nosotros. Busque la información y corrobore todo lo que presentamos en este programa para que usted mismo se pueda formar, usted misma se pueda formar una idea de lo que estamos diciendo, a ver si es mentira o no. Y gracias a todos los cientos de personas conectadas. La otra semana, el lunes sí es don Álvaro Ramos. Empiecen a preparar. Yo ya estoy... No, te jodiendo. No, espérese. Porque yo ahí tengo que hacer un... bueno, ahí está el de Central Noticias también, el código QR, para que no me ningunen. Y Central Noticias siempre a las 8 en punto. No, ni programación tiró Luz Helena hoy. Ni programación. Ya quiere salir. Ya quiere jalar para casa. Ok. Bueno, está bien. Dice que ahora va a aparecer mágicamente en algún momento. Y lo otro que no se me vaya, sí, Jorge, yo sé que usted está con el tema del 18, lunes 18. Arrancamos una semana, yo creo que muy verde y blanca. Conste, luego no nos digan que si somos pericos. La gente ha dicho que para qué gastan el tiempo. No se trata de si uno gasta. No. Es que se trata de que aquí, Jorge, democracia. Hemos invitado a todos los partidos políticos sin excepción. Y así lo vamos a seguir haciendo. Hasta Claudio Ortiz Armino. A usted sí le gusta tirarle sal a la herida. Que alguien se lo mate y que pase el fin de semana. Saludos a don Claudio, que dice que doña Laura no gana en primera ronda. Dijo eso un día estos. Yo lo sigo, Claudio, que no lo crean. Yo me entero a favor con vos de don Claudio. Okay, bueno, que la pasen. Buenas noches. Muy bonito. Sigan con la reina. Chao. Adivine quién es. No, don Rodrigo, soy yo, la reina. Oiga, usted siempre va a participar en el campeonato de adivinanzas porque yo voy por ese premio. Y ya me estoy preparando. Vea, esta usted no la va a adivinar. Mido 35 micras de largo y 13 micras de ancho. A pesar de no ser funcional, me fabricaron para las capacidades de la nanolitografía poder demostrar quién soy. El violín más pequeño del universo. ¿Cómo hizo? ¿Qué gato es usted? Miau, miau. Miau. ¿Todas se las sabe? Ahora tíreme una a mí, tíremela, a ver cómo estoy. Camina como pato, nada como pato, mueve el rabo como pato y cuaquea como pato, pero no es pato. A la puña, ¿me la repite? Camina como pato, nada como pato, mueve el rabo como pato y cuaquea como pato, pero no es pato. Ahora sí me la puso fea, de ahí no sé qué es. Persecución política. Ah, ya, viera que no la entendí. Obviamente, si esto no es un pato, ¿qué es? Es persecución política. Seguro porque es una adivinanza con tecnicismos en derecho. Bueno, lo dejo, chao. De ahí no, me agarró en curva. Debe ser que solo los que conocen de leyes saben la respuesta. Voy a ver.
Oli, le tengo una adivinanza. Camina como pato, nada como pato, mueve el rabo como pato y cuaquea como pato, pero no es pato. ¿Qué es? Confusión. Ah, no jodas. Tienen harta. El octavo mandamiento llega gracias a DataSys, una producción de Central Noticias.